Soy Zachary, tengo 27 años, y hace 10 años mi vida se terminó sin que yo realmente muriera. Antes de contarte el momento en que vi a mis propios padres rogar de rodillas por mi perdón en la puerta de mi casa, necesito que hagas algo. Ve a los comentarios ahora mismo y dime desde dónde me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia, porque durante una década a mí no se me permitió tener una historia propia. Para entender por qué no abrí la puerta cuando llegaron llorando, primero tienes que entender la noche en que me echaron de casa. Tenía 17 años. Era sábado. En la casa de los Miller, los sábados eran sagrados. Mis padres, Robert y Linda, estaban obsesionados con la apariencia. No éramos solo una familia, éramos una especie de obra de teatro para todo el vecindario. Mi papá era el proveedor, el pilar estoico de la comunidad que amaba presumir su sueldo y sus inversiones. Mi mamá era el pegamento, la anfitriona perfecta que podía hornear un pastel y chismear de los vecinos al mismo tiempo. Luego estaba Jaque, mi hermano mayor, que básicamente era una copia de mi papá, pero sin carácter. Y por último estaba Ann, mi hermana adoptiva. Mis padres la trajeron a casa cuando tenía 8 años porque el retrato de la familia perfecta necesitaba una hija para estar completo. Esa noche ella tenía 16. Durante años yo fui el que la ayudaba con las tareas de matemáticas. Yo era el que espantaba a los bullies cuando se burlaban de ella por ser adoptada. Yo era el bueno. El confiable. O eso creía. Esa noche se suponía que era una celebración por el aniversario de mis padres. La casa estaba llena, tías, tíos, abuelos, el pastor del pueblo. Todos los que importaban en nuestro pueblito pequeño y asfixiante estaban ahí. El aire olía a roast beef caro y al perfume demasiado fuerte de mi mamá. Yo estaba en la cocina rellenando la cubeta de hielo, sintiéndome bien. Tenía buenas calificaciones, una novia llamada Emma que yo pensaba que era el amor de mi vida y un fondo para la universidad que por fin se veía lo suficientemente sólido como para sacarme de ese lugar. Entré al comedor y dejé el hielo sobre el aparador. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en el extremo de la mesa reservado para los niños, pero no estaba comiendo. Estaba temblando. No hay otra forma de describirlo. Tenía las manos aferradas al mantel con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Se veía pálida, sudorosa. Ann, susurré, inclinándome hacia ella. ¿Estás bien? Se estremeció como si la hubiera quemado. Levantó la vista y tenía los ojos abiertos de par en par, llenos de un terror que yo no entendía. Tengo que, balbuceó. Su voz sonó demasiado fuerte en el repentino silencio de la conversación. Mi papá, Robert, estaba de pie en la cabecera de la mesa sosteniendo una copa de vino. ¿Y qué pasa, corazón?, dijo. ¿Quieres brindar? El cuarto se quedó en silencio. 30 pares de ojos se giraron hacia la chica de 16 años que temblaba en su silla y que lentamente se puso de pie. Miró a mamá. Miró a papá. Luego me miró a mí. Y en ese instante vi algo cambiar en su rostro. Ya no era miedo. Era cálculo. Era supervivencia. Necesito decirles algo a todos, dijo, con la voz quebrándose de la forma perfecta. Adelante, mi amor, arrulló mi mamá. Aquí todos somos familia. Estoy embarazada, susurró. El silencio que siguió fue pesado, inmediato y sofocante. Se podía escuchar el reloj de péndulo del pasillo marcando cada segundo. La sonrisa de mi papá se congeló. La mano de mi mamá voló a su collar de perlas, como un cliché ocurriendo en tiempo real. Embarazada, repitió papá, bajando la voz una octava. ¿Quién te hizo esto? Ann empezó a llorar. No solo llorar, sollozaba, con los hombros sacudiéndose, la cara enterrada en las manos. Era una actuación digna de un Oscar. Él me obligó, gimió. Yo dije que no. Dije que no debíamos. Pero me forzó. La sala estalló en jadeos. Mi tío se puso de pie. ¿Quién, Ann? Dinos un nombre. Ella levantó un dedo tembloroso. No apuntó hacia la puerta. No señaló a un novio invisible que nadie conocía. Me señaló a mí. Jackson, dijo con la voz quebrada.
Fue Jackson. Mi nombre no es Jackson. Es Zachary. Pero en ese momento usó mi segundo nombre, el que solo la familia usaba cuando hablaban en serio. Zachary. Yo me quedé ahí, con una servilleta en la mano, el cerebro completamente en cortocircuito. Era como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Eso es una locura. Miré a mi papá, esperando que se riera. Esperando que dijera, no seas ridícula. Zach es tu hermano. Pero no se estaba riendo. Su cara se había puesto de un morado que nunca le había visto. Las venas del cuello se le marcaban. Me miró y no vi reconocimiento. Vi odio puro. Papá, está mintiendo, dije, alzando la voz. Nunca la toqué. Te lo juro por Dios. No terminé la frase. Mi papá cruzó el cuarto en 2 zancadas. No hizo preguntas. No pidió mi versión. Lanzó el golpe. Su puño me pegó en la mandíbula con un crujido horrible. Vi destellos blancos cuando mi cabeza se fue hacia atrás. Me estrellé contra el aparador y el bote de hielo y las copas de cristal se hicieron pedazos en el piso. Saboreé el cobre de la sangre, caliente y metálico, llenándome la boca. Animal, rugió papá, parado sobre mí, con el pecho subiendo y bajando. Maldito animal enfermo. Robert, ya basta, gritó mi tía. Pero no corría hacia mí. Corría a taparle los ojos a Ann. Yo me arrastré hacia atrás sobre el piso de madera, escupiendo sangre. Papá, por favor. No fui yo. Escúchame. No me llames así, escupió. Ya no tienes padre. Ya no. Miré a mi mamá. Estaba abrazando a Ann, meciéndola contra su pecho mientras lloraba. Busqué sus ojos. Mamá, por favor. Tú me conoces. Yo jamás. Mi mamá me miró. Sus ojos estaban fríos. Vacíos. Sáquenlo de mi vista, susurró con odio. Llamen a la policía. Saquen a ese monstruo de mi casa. Mi hermano Jake dio un paso al frente. Me miró en el piso, sangrando, rodeado de vidrio roto. No me tendió la mano. Escupió. Un gargajo cayó sobre mi zapato. No mereces ni respirar el mismo aire que nosotros, dijo. Minutos después llegó la policía. Me sacaron de la casa esposado, paseándome frente a los vecinos que ya estaban parados en sus jardines. Vi el juicio en sus miradas. En 10 minutos pasé de ser el niño dorado con fondo universitario y un futuro brillante a un paria social. Me llevaron a la estación. Me metieron en una sala de interrogatorios fría, con un espejo que yo sabía que era de doble vista. Me quedé ahí por horas, con la mandíbula latiéndome y la camisa manchada con mi propia sangre. El detective que entró no fue agresivo. Se veía cansado. Me miró con una mezcla de lástima y asco. Tiene 16, hijo, dijo. Incesto por ley. ¿Sabes cuántos años de cárcel te estás jugando? Yo no lo hice, dije. Ya estaba llorando, el shock se había ido y lo que quedaba era una realidad aterradora. Háganle pruebas al bebé, una prueba de ADN, revisen las fechas. Yo estaba en campamento de fútbol hace 3 meses. Por favor, investiguen. Ella ya dio su declaración, dijo el policía. Fue muy detallada. Está mintiendo, susurré. Le tiene miedo a alguien más y me está usando a mí. Me dejaron detenido toda la noche. Pero lo que pasa con acusaciones sin pruebas físicas es esto. No pueden retenerte para siempre sin cargos, y su línea de tiempo no cuadraba. La enfermera forense no encontró señales de trauma reciente en ella. Era su palabra contra la mía. Para la mañana, me dejaron ir. Pendiente de más investigación, dijeron. Salí de la estación bajo un sol cegador. Tenía el labio hinchado, la camisa dura por la sangre seca. No tenía celular, lo habían retenido como evidencia. No tenía dinero en los bolsillos. Pensé que lo peor ya había pasado. Pensé, bueno, solo tengo que volver a casa y explicar. Cuando todos se calmen, lo vamos a arreglar. Era un niño tonto e ingenuo.
No sabía que mi vida como un Miller ya había terminado. Caminé las 5 millas de regreso a mi casa. Cada coche que pasaba se sentía como una acusación. Caminaba con la cabeza baja, rezando para que nadie me reconociera. Cuando por fin doblé en mi calle, me quedé helado. Mis cosas estaban tiradas en el jardín. No en cajas, no acomodadas. Estaban regadas sobre el pasto mojado como basura, mi ropa, mis trofeos, mis libros, mis sábanas. Mi laptop estaba destrozada, la pantalla hecha añicos junto al aspersor. La puerta principal se abrió. Salió mi papá. Ya no llevaba traje. Traía jeans y una camisa de franela, y en la mano un bate de béisbol. Se quedó en el porche mirándome como si fuera un perro callejero que se había metido a su propiedad. Te lo dije, dijo. Ya no gritaba. Su voz estaba inquietantemente calmada. Aquí no eres bienvenido. Papá, solo quiero mis llaves, dije con la voz temblorosa. Y mi cartera, por favor. No tienes llaves, respondió. Y en cuanto a tu cartera, considera el efectivo como tu liquidación. Liquidación, tragué saliva. Papá, ¿a dónde se supone que vaya? Al infierno, por mí está bien, dijo. Hablé con el abogado esta mañana, Zachary. Estás fuera del testamento. La herencia se fue. El fondo universitario está congelado. Ya no eres un Miller. Voy a borrarte de cada documento que te conecte con esta familia. Mamá, grité por encima de él. Mamá. Vi moverse la cortina de la ventana de la sala. Vi su cara por un segundo, pálida, manchada de lágrimas. Luego la cortina volvió a caer. Se dio la vuelta. Eligió su mentira antes que a su hijo. Agarra tu basura y lárgate de mi propiedad, dijo papá, apretando el bate. Si no te vas en 5 minutos, llamo a la policía y les digo que estás invadiendo y amenazándonos. Me lancé a juntar lo que pude. Encontré mi mochila y metí algo de ropa a la fuerza. Hallé mi cartera tirada en el lodo. La abrí. $200. Eso era todo. Ese era todo mi patrimonio. Corrí hacia mi coche, un sedán viejo que había comprado con mi propio dinero de trabajos de verano. Gracias a Dios las llaves estaban en el encendido, seguro papá las aventó ahí. Arranqué el motor. El sonido ahogado al cobrar vida fue lo único familiar en un mundo que se había volteado por completo. Salí en reversa del camino de entrada, mirando la casa por última vez. Mi papá estaba parado en el porche, viéndome irme como un perro guardián protegiendo su castillo de un virus. Empecé a manejar. No sabía a dónde iba. Solo manejé hasta que la casa desapareció. Hasta que el vecindario desapareció. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera, 2 pueblos más allá. Me temblaban tanto las manos que no podía ni agarrar el volante. Necesitaba escuchar una voz amiga. Necesitaba a Emma. Fui al teléfono público. Mi celular seguía con la policía y marqué su número. Me lo sabía de memoria. Sonó 2 veces y luego alguien contestó. Bueno, era Emma. Su voz sonaba espesa, como si hubiera estado llorando. Emma, susurré. Soy yo. Soy Zach. Zach jadeó. Dios mío, ¿dónde estás? No lo sé, dije. Estoy en una gasolinera. Emma, tienes que creerme. Anne está mintiendo. Nunca la toqué. Lo sé, susurró. Mi corazón se detuvo. Yo te conozco, Zach dijo, ya sollozando. Eres el tipo que llora en las películas. El que rescata arañas. Sé que no lo hiciste. Gracias a Dios, dije, apoyando la frente contra el metal frío del teléfono. Mira, necesito ayuda. ¿Puedo ir a tu casa aunque sea una noche? Silencio. Zach, mis papás, tartamudeó. Ya saben de tu arresto. Todo el pueblo lo sabe. Está por todo Facebook. Dicen que eres un depredador. Si hablo contigo, mi papá me corta. Me quita la colegiatura. Dijo que si te acercas a la casa va a llamar a la policía.
Sentí que se me abría un pozo helado en el estómago. Entonces, ¿qué me estás diciendo? No puedo perder a mi familia, Zach lloró. No puedo. Lo siento. Por favor, no vuelvas a llamar. Clic. El tono del teléfono zumbó en mi oído, plano y monótono, marcando el final de mi vida. Mi familia me abandonó. Mi novia me dejó. Mi nombre quedó manchado. Regresé al coche y grité. Grité hasta que me ardió la garganta, golpeando el volante hasta que se me amorataron los nudillos. Luego lloré. Lloré por el chico que esa mañana se había despertado pensando en solicitudes para la universidad. Ese chico estaba muerto. Volví a manejar. No tenía mapa. Solo manejé hacia el oeste. Conduje hasta que se metió el sol. Hasta que la luz de la gasolina empezó a parpadear en rojo. La semana siguiente viví en ese coche. Aprendí muy rápido lo que significa ser invisible. Me estacionaba en los Walmart, durmiendo con un ojo abierto, muerto de miedo de que una linterna golpeara el vidrio. Me lavaba la cara en los baños de las gasolineras con toallas de papel café y ásperas. Comía lo más barato, un pan y un frasco de crema de cacahuate me duraban 3 días, pero los $200 se iban volando. La gasolina era cara. Para el día 7 estaba en un pueblo llamado Maplewood, a 3 estados de distancia. Me estaba muriendo de hambre. No el hambre de saltarte una comida. Hambre de verdad. El estómago me dolía, la cabeza me daba vueltas. Olía a sudor y a tapicería vieja. Mi coche tosió y se apagó justo cuando entré al estacionamiento de un diner viejo y destartalado llamado Andy's Grill. ¿Fue el destino, o quizás solo mala suerte? Me quedé sin gasolina. Me quedé ahí sentado 1 hora, viendo a la gente entrar y salir. Los vi comiendo hamburguesas a través de la ventana. Casi podía saborear la grasa. Me miré en el espejo retrovisor. Me veía como un loco, el cabello enmarañado, barba dispareja en la mandíbula, los ojos hundidos. Tienes que hacer algo, me dije, o te vas a morir en este coche. Me bajé. Las piernas me temblaban como gelatina. Caminé hasta la puerta del diner. Había un letrero pegado en el vidrio, escrito a mano con plumón negro: se solicita ayuda. Lavaplatos. Pago en efectivo. Empujé la puerta. Sonó una campanita. El olor a tocino friéndose me golpeó como un puñetazo. Había un hombre detrás del mostrador. Parecía tallado en granito, grande, calvo, con barba gris y antebrazos del tamaño de jamones. Limpiaba el mostrador con un trapo que parecía más viejo que yo. Levantó la vista y entrecerró los ojos al verme, mi ropa sucia, mis manos temblorosas, la desesperación que me salía por los poros. Esto no es un albergue, chamaco, gruñó, con una voz como grava en una licuadora. Compra algo o lárgate. Yo vi el letrero, raspé, con la voz gastada por días de silencio. Lo de lavaplatos. Dejó de limpiar. Miró el letrero y luego me volvió a ver. ¿Alguna vez has lavado un plato en tu vida? Sí, señor, mentí. Trabajo duro. Solo necesito un trabajo. Miró mis tenis caros ahora llenos de lodo. Miró el moretón en mi mandíbula, que ya se estaba poniendo de un verde amarillento horrible. ¿Te escapaste?, preguntó. No sonó como acusación, más bien como un hecho. Necesito un trabajo, repetí. Por favor. Me observó en silencio por un largo minuto incómodo. Luego gruñó. Se agachó debajo del mostrador y sacó una canastita de papas y una hamburguesa que parecía de un pedido equivocado. La deslizó hacia mí. Come, dijo. Luego lavas. Si rompes algo, te rompo a ti. No esperé cubiertos. Comí con las manos, metiéndome la comida a la boca sin importar que la grasa me escurriera por la barbilla. Fue la mejor comida de mi vida. Así conocí a Andy. Y ese fue el día en que Zachary Miller desapareció de verdad. La cocina del Andy's Grill era un infierno, y me encantó. Era caliente, húmeda y ruidosa. Durante 12 horas al día tenía las manos metidas en agua hirviendo, tallando grasa de platos que no se habían limpiado bien desde los años 80.
Me dolía la espalda, los dedos se me arrugaban y se me cuarteaban. Pero durante esas 12 horas no tenía que pensar. No tenía que pensar en mi mamá. No tenía que pensar en el puño de mi papá. Al final de ese primer turno, Andy me aventó un manojo de llaves. El ático gruñó, señalando una escalera angosta detrás de la despensa. Hay un catre. No fumes. No metas viejas. No robes. Subí por las escaleras que crujían. El ático era básicamente un closet grande con una ventana. Había un colchón en el suelo y un montón de llantas viejas en una esquina. Para mí, parecía el Ritz-Carlton. Cerré con llave, me hice bolita en el colchón y dormí 14 horas seguidas. Durante las siguientes 2 semanas, esa fue mi vida: despertar, lavar platos, comer sobras, dormir. Y Andy no hacía preguntas. Me pagaba en efectivo al final de cada semana. Era poco, pero suficiente para comprar jabón y pasta de dientes. Empecé a sentirme a salvo, o tan a salvo como puede sentirse un fugitivo. Entonces la burbuja se reventó. Era un martes a la hora de la comida. El diner estaba lleno. Yo llevaba una tina de platos sucios hacia el frente cuando me quedé helado. Sentado en la barra había un trailero grandote, con chaleco, leyendo el periódico. En la página de atrás, justo frente a mí, había una foto. Una foto borrosa de mi anuario de preparatoria. Mi foto. El titular decía: ¿lo ha visto? Adolescente buscado para interrogatorio por agresión familiar. La sangre se me congeló. Me empezaron a temblar tanto las manos que los cubiertos dentro de la tina empezaron a sonar. El trailero levantó la vista por el ruido. Me miró. Miró el periódico. Luego me volvió a mirar. Sus ojos se abrieron. Oye, dijo, señalándome con una papa frita. ¿Te pareces a? Solté la tina. Los platos se estrellaron contra el piso. Me di la vuelta y corrí. No sabía a dónde, solo lejos. Me lancé hacia la puerta trasera. Oye, chamaco, retumbó la voz de Andy sobre el ruido del diner. Manoseé el pestillo de la puerta, ciego de pánico. Ya me encontraron. Me van a regresar. A la cárcel. Voy a ir a la cárcel. Una mano enorme me agarró por la parte de atrás de la camisa y me azotó contra la pared. Era Andy. ¿Qué prisa traes, muchacho?, gruñó. Suéltame, grité, forcejeando. Yo no lo hice, lo juro. El trailero estaba ahora en la puerta de la cocina, sosteniendo el periódico. Ese es, Andy. Ese es el chamaco del periódico. Dice que atacó a su hermana. Andy miró el papel. Miró el titular. Miró la foto. Luego me miró a mí, temblando contra la pared, con las lágrimas corriéndome por la cara. Yo no la toqué, Andy sollozaba. Ella mintió. Por favor, no les hables. La cocina se quedó en un silencio mortal. El cocinero dejó de voltear las hamburguesas. Andy le quitó el periódico al trailero. Lo miró un largo segundo. Luego lo hizo bola y lo aventó al bote de basura. No se parece a él, dijo Andy, con voz plana. El trailero parpadeó. ¿Qué, Andy? Claro que es. Andy se acercó al trailero y cruzó sus brazos enormes. No se parece a él. Mi lavaplatos se llama Sach. Lleva 2 semanas aquí, trabaja duro y no anda de hablador. Lo miró fijamente. ¿Quieres terminarte tu hamburguesa, Earl, o quieres jugarle al detective? El trailero miró a Andy, luego a mí. Se encogió de hombros. Como digas, Andy. No más se parecía. Regresó a su asiento. Andy se volvió hacia mí. Yo me estaba resbalando por la pared, luchando por respirar. Levántate, dijo áspero. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué no me entregaste? Andy suspiró, rascándose la barba. Chamaco, llevo mucho tiempo en esto como para no saber cómo se ve un hombre culpable. Tú tienes cara de conejo asustado. Además miró hacia el comedor. Todo mundo tiene una historia. Algunas son verdad,
otras no. Mientras laves bien esos platos, me vale tu apellido. Señaló el fregadero. Regresa a trabajar y deja de romper mis malditos platos. Ese fue el momento en que Andy se volvió más padre para mí de lo que Robert Miller jamás fue. En los meses siguientes, Andy empezó a enseñarme cosas. Vio que yo era listo y que odiaba estar sin hacer nada. Cuando el congelador industrial se descompuso, no llamó a un técnico. Me llamó a mí. Mira aquí, dijo, señalando el compresor. ¿Ves que esta bobina está congelada? ¿Por qué? Por mala circulación de aire, aventuré. Chamaco listo, gruñó. Arréglalo. Empecé a leer manuales. Empecé a arreglar los aires acondicionados, la freidora, la máquina de hielo. Me di cuenta de que tenía talento para eso. Me gustaban las máquinas. Las máquinas no mentían. Si algo estaba roto, había una razón, y si seguías la lógica, podías arreglarlo. La gente no era así. Una noche, después de cerrar, Andy deslizó un folleto por el mostrador hacia mí. Era de una escuela técnica cercana, certificación en BAC. No puedo, dije. No tengo diploma de prepa. No tengo una identificación que pueda usar. Conozco a alguien en el consejo escolar, dijo Andy. Él puede ayudarte a sacar el GED. Y en cuanto a la identificación, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre. Este es tu sueldo de los últimos 6 meses. He ido guardándolo extra. Úsalo para conseguir un abogado, cambiarte el nombre, lo que necesites. Deja de esconderte, Zack. Construye algo. Abrí el sobre. Estaba lleno de efectivo. Lo miré con los ojos ardiendo. ¿Por qué? Porque dijo Andy, desviando la mirada, mi hijo tendría tu edad si no, bueno, si no hubiera tomado otras decisiones. No lo desperdicies. Tomé ese dinero. Estudié para mi GED por las noches en el ático. Trabajé turnos dobles. Saqué mi certificación. Me estaba reconstruyendo pieza por pieza. Pero el fantasma de mi pasado siempre estaba ahí, esperando. Pasaron 5 años. Ya no era lavaplatos. Era técnico principal en una empresa local de BAC. Tenía mi propio departamento. Era pequeño, pero tenía una puerta con cerradura y mi nombre en el contrato. Bueno, no mi nombre viejo. Me había cambiado legalmente el nombre a Zachary Sterling. Sterling era el apellido de soltera de mi abuela, la única persona de esa familia maldita que me había amado sin condiciones antes de morir. Zachary Smith estaba muerto. Murió la noche que durmió en un Honda Civic detrás de una gasolinera. Yo estaba a salvo. Estaba estable. Pero estaba perseguido por mi pasado. Tenía un ritual. Cada año, en mi cumpleaños, iba a un cibercafé. Nunca usaba mi propia computadora. La paranoia es un vicio difícil de quitar. Y los buscaba. Era una forma de autolesión, lo sé, pero necesitaba saber. Ese año encontré el Facebook de Anne. Era público. Empecé a deslizar y se me atoró la respiración. Había fotos de una fiesta de bienvenida para Anne. Y ahí, en el centro de una foto, estaba ella cargando a un bebé, una niñita de unos 4 años. El pie de foto decía, «Feliz 4º cumpleaños a mi pequeño milagro, Lily». Tan bendecida de tener una familia tan solidaria. Mis padres estaban en la foto. Papá sonreía, una sonrisa genuina que no le había visto en años. Mamá sostenía el pastel. Se veían felices. Se veían perfectos. Espera, las cuentas. Ella me acusó cuando tenía 16. La niña ahora tenía 4. Eso significaba que sí tuvo al bebé. Eso significaba que mis padres estaban criando a la hija de la supuesta agresión. Y se veían libres de culpa. Jugando a ser abuelos del hijo nacido de una mentira. Sentí que se me subía la bilis a la garganta. Quería romper la pantalla. ¿Cómo podían dormir por las noches? ¿Cómo podían celebrar cumpleaños y fiestas mientras yo había sido borrado? Entonces vi algo más.
Un comentario de mi hermano Jaque, la mejor sobrina del mundo. Qué bueno que mantuvimos el círculo cerrado. Mantener el círculo cerrado. Ese era su código para proteger la mentira. Cerré sesión. Salí bajo la lluvia. Me quedé parado en la banqueta e hice un juramento. Nunca voy a dejar que me vuelvan a hacer daño. Me volveré tan exitoso, tan intocable, que su opinión ya no importará. Me clavé en el trabajo. Me volví una máquina. Tomaba cada turno extra. Me ofrecía para los trabajos en espacios reducidos que nadie quería. Un verano estaba trabajando con un tipo llamado Derek. Derek era nuevo, joven, un poco torpe, pero buen chico. Estábamos dando servicio a una unidad en una mansión de lujo. La dueña, una mujer rica, nos vigilaba como halcón. Mientras recogíamos nuestras cosas, la mujer salió gritando de la cocina. Mi anillo, chilló. Dejé mi anillo de diamantes en la barra. Desapareció. Tú lo robaste. Señaló con su dedo perfectamente arreglado directo a Derek. Derek se puso pálido. Señora, yo no, estuve todo el tiempo en el sótano. Ladrón, gritó. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a tu jefe. Vi la mirada en los ojos de Derek. Era la misma mirada que yo había tenido en el comedor 10 años atrás. Terror puro. La certeza de que la verdad no importa cuando el poder está de por medio. Me puse frente a Derek. Señora, todavía nadie va a llamar a nadie, dije, con voz baja y firme. ¿Cómo dice?, espetó ella. Vacíen sus bolsillos. Lo haremos, respondí. Pero primero voy a revisar la rejilla de retorno en la cocina. ¿Y eso por qué? Porque usted tiene un sistema de alta velocidad, expliqué con calma. ¿Y si deja un anillo ligero cerca de una rejilla de retorno cuando prende el ventilador? Entré a la cocina. Desatornillé la tapa de la rejilla en la pared. Metí la mano en lo profundo del ducto, entre polvo y mugre. Mis dedos tocaron algo frío y duro. Lo saqué. Un anillo de diamantes. ¿Es este? La mujer se quedó muda. Me lo arrebató de la mano. No pidió perdón. Solo murmuró. Bueno, ya. Lárguense. En la camioneta, Derek estaba temblando. Mano, me salvaste la vida. Yo tengo antecedentes, Sach. Tonterías de cuando era chavo. Si llegaba la policía, seguro me lo encajaban a mí. Apreté el volante. Lo sé, Derek. Lo sé. Ese fue el punto de quiebre. Me di cuenta de que no podía seguir trabajando para alguien más. Tenía que construir mi propia fortaleza. Usé mis ahorros, pedí un préstamo y fundé Sterling Heating and Air. Empecé con una camioneta, luego 2, luego 5. Fui implacable con la calidad. Contraté a tipos como Derek, gente que necesitaba una segunda oportunidad, pero que tenía buenas manos. Llegábamos a tiempo. No estafábamos. En un pueblo lleno de tranzas, la integridad se volvió nuestro mejor gancho. Para cuando cumplí 27, tenía una flotilla de 10 camiones, una recepcionista y una reputación. Ganaba un sueldo que dejaba en ridículo lo que mi papá alguna vez ganó. Compré una casa de verdad, con jardín para un perro al que llamé Buster. Lo había logrado. Pero la victoria es solitaria. Salí con algunas mujeres, pero siempre las alejaba. En cuanto las cosas se ponían serias, en cuanto preguntaban por mi familia, me cerraba. No podía arriesgarme. No podía pasar por otra Emma. Creí que estaba a salvo. Creí que el muro que había construido era lo suficientemente alto. Pero los muros no detienen las llamadas. La vida tiene una forma muy irónica de hacerte creer que ya le ganaste a la tormenta justo antes de que el huracán te arranque el techo. Era un martes a principios de noviembre. Recuerdo la fecha perfectamente porque acababa de cerrar el contrato más grande en la historia de Sterling Heating and Air. Habíamos ganado la licitación de un enorme complejo comercial en el centro. Era el tipo de trato que convertía la seguridad financiera en una realidad, no solo un sueño. Estaba sentado en mi oficina mirando el contrato firmado.
La tinta todavía estaba fresca. Debería haber estado destapando champaña, llamando amigos. En lugar de eso, estaba escuchando el zumbido del servidor en la esquina, sintiendo ese hueco frío de siempre en el pecho. El éxito es algo raro cuando no tienes con quién compartirlo. Construyes un castillo, pero si cierras las puertas para que nadie entre, solo es una prisión muy cara. Mi recepcionista, Sara, habló por el intercomunicador. Zack. Su voz sonaba dudosa. Sara conocía las reglas, nunca interrumpirme durante horas de presupuesto a menos que el edificio esté en llamas. Apreté el botón. Más vale que sea importante, Sara. Es una mujer, dijo en voz baja. Dice que se llama Emma. Dice que tiene información sobre tu familia. Suena como si estuviera llorando. Zack. La pluma que tenía en la mano se partió. Así, de golpe, un quiebre limpio del plástico negro, la tinta corriéndose por mi pulgar. Emma. Ese nombre me pegó como un puñetazo en el estómago. Durante 10 años me entrené para no decirlo, para olvidar el sonido de su risa, como olía a vainilla y como me susurró: no puedo perder a mi familia antes de colgarme y dejarme tirado para morir en un estacionamiento. Dile que se largue, gruñí, limpiándome la tinta con un pañuelo. Dile que si vuelve a llamar, bloqueo el número. Zack, espera, suplicó Sara. Dice que la policía está ahí, que está esposada. El mundo se detuvo. El ruido de la oficina, los teléfonos, las risas en la sala de descanso, el tráfico afuera, todo desapareció. Solo quedó el zumbido de la luz fluorescente sobre mí y los latidos de mi propio corazón. Esposada. Miré el teléfono. Parpadeaba en rojo. Una sola línea, una sola conexión con un pasado que había enterrado bajo capas de concreto y dinero. Lo tomé. Mi mano no temblaba. Estaba firme como una roca. Y eso me dio más miedo que cualquier cosa. Habla Sterling, dije. Mi voz no parecía mía. Era metálica. Zack. Cerré los ojos. Escuchar su voz fue como tocar un cable pelado. Más vieja, más grave, sin la inocencia adolescente que recordaba, pero inconfundiblemente ella. Tienes 30 segundos, Emma, dije. Empieza. No pensé que contestarías, balbuceó. Perdón. Sé que no tengo derecho. Sé que me odias. 20 segundos. Es sobre ella, soltó de golpe. La arrestaron, Zack. Ya se acabó todo. Las mentiras, todo. Está en la cárcel del condado. Me recargué en mi silla de cuero, mirando el techo. ¿Qué hizo? ¿Robó en una tienda? No, susurró Emma. Lo hizo otra vez. Acusó a alguien más. Me enderecé. El cuero crujió bajo mi peso. Un frío me recorrió la espalda. ¿A quién? A un hombre llamado David Kenderson, dijo. Es un desarrollador, rico, mayor. Ella trabajaba como su asistente. La semana pasada fue a Recursos Humanos, fue a la policía. Dijo que él se le había lanzado en su oficina. Dijo que estaba embarazada. Sentí náuseas. Era el mismo guión, la misma actuación, las lágrimas, la acusación, la carta del embarazo. Una obra que ella había escrito 10 años atrás, y yo había sido el protagonista. Déjame adivinar, dije, con amargura. David está destruido. Su esposa lo dejó. Vive en su coche. No, respondió Emma. Y esta vez su voz tenía algo distinto. Miedo. Eso es lo raro, Zack. David no es como tú. David estaba listo. ¿Qué quieres decir? Sabía que ella era inestable, explicó. Al parecer llevaba meses soltando indirectas, intentando chantajearlo por un ascenso y un aumento. Cuando por fin fue a la policía, David no entró en pánico. Llamó a su abogado, un tiburón de la ciudad. Le escuchaba, atrapado por la historia, imaginando a ese David Kenderson manteniéndose firme donde yo me había derrumbado. Tenía cámaras, Zack continuó. Cámaras escondidas en su oficina.
grabaciones de audio. Tenía pruebas de que ella se le insinuó, de que él la rechazó y de que ella lo amenazó con arruinarlo como arruinó a su hermano si no le pagaba. Dijo que, mencionó tu nombre. Ella quedó grabada diciéndolo, confirmó Emma. Cuando la policía le puso la grabación, se quebró. No solo confesó que le tendió una trampa a David. Confesó todo. Los detectives la presionaron. Sacaron tu viejo expediente. Le preguntaron por el patrón. Sentí la garganta cerrarse, como si una mano invisible me la estuviera apretando. Y les contó. Emma ya estaba llorando, se oían los sollozos por la línea. Les contó lo de aquella noche en la mesa. Les dijo que tú nunca la tocaste. Les dijo que la bebé, Lily, no es tuya. ¿De quién?, pregunté. Necesito un nombre. Un rostro para 10 años de pesadillas. ¿Quién es el padre? Un tipo llamado Vernon, dijo Emma, un dealer local que conoció detrás de las gradas. Tenía 19 años. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, se rió. Le dijo que si se lo contaba a alguien, la mataría. Al día siguiente se largó del pueblo. Cerré los ojos, imaginando la escena. Una chica de 16 años aterrada, un novio peligroso, un vientre lleno de consecuencias. Y ahí estaba yo, Zachary, el hermano que ayudaba con la tarea. El que nunca se defendía. El blanco perfecto. Yo era un escudo, murmuré. No era un monstruo. Solo era un escudo humano para sus errores. Te eligió porque sabía que todos le creerían, dijo Emma, con la voz temblando de culpa. Te eligió porque eras bueno, Zach. Porque protegías al niño dorado. Usó tu bondad como un arma contra ti. El silencio se estiró entre nosotros. La verdad estaba ahí, flotando en el aire, pesada e innegable, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como una amputación. Miré el certificado enmarcado en mi pared, el que Andy había pagado. Miré mis manos, ásperas por años de trabajo duro. Zach, susurró Emma, ¿sigues ahí? ¿Por qué llamas ahora, Emma?, pregunté, sin emoción. ¿Por qué no hace 5 años? ¿Por qué no el día que me fui? Necesitaba que lo supieras, sollozó. Y necesitaba decirte que lo siento. Fui una cobarde. Mis papás me amenazaron con dejar de pagarme la universidad, con cortarme el dinero. Y yo escogí el dinero en lugar de la verdad. Escogí la comodidad en lugar de ti. Tengo que vivir con eso todos los días. Sí, dije. Tienes que vivir con eso. No la perdoné. No dije no pasa nada, porque sí pasaba. El perdón es barato cuando no has pagado el precio del daño. Gracias por la información, Emma, dije. No vuelvas a llamar a este número. Colgué antes de que pudiera despedirse. Me quedé ahí sentado mucho tiempo. El sol se movió por el piso de mi oficina. Las sombras se alargaron. Yo no me moví. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 10 años, y de pronto hubiera soltado el aire, pero mis pulmones ya no sabían cómo volver a respirar. Mi computadora hizo ping. Un correo. Luego otro. Y luego mi celular empezó a vibrar con mensajes. Ya estaba pasando. Abrí un sitio de noticias locales. El encabezado gritaba en letras negras. Mujer local arrestada por extorsión. Confiesa 2 montajes de una década. Ahí estaba su foto de ficha. Se veía más vieja. Demacrada. Sin maquillaje. La mirada inocente que había engañado a todo un pueblo había sido reemplazada por las líneas duras y amargas de una mujer que pasó 10 años tejiendo una telaraña que por fin la atrapó. Bajé a los comentarios. Usuario 123. OMG, ¿no es esta la hermana de ese chico Miller que desapareció, el que todos decían que era un pervertido? Justicia para todos. Yo fui a la escuela con Zach Miller. Era un buen tipo. Esto me da asco. Su familia lo destruyó. Chismes del pueblo. Yo siempre pensé que algo no cuadraba en la historia de ella. Pobre vato. Me reí. Una risa seca, sin humor.
De repente todos eran expertos. De repente todos siempre lo supieron. ¿Dónde estaban cuando yo dormía en un Honda Civic? ¿Dónde estaban cuando lavaba platos por unas obras? Eran los mismos que se cruzaban de banqueta para no verme. La puerta de mi oficina se abrió. Era Kevin, uno de mis técnicos senior. Estaba pálido. Jefe dijo, mostrándome su celular. ¿Ya vio esto? ¿Las noticias? Es sobre usted. Lo miré. Era un buen chavo, joven, con ganas, igual que yo antes. Ya lo vi, Kevin, dije con calma. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Usted era inocente todo este tiempo? Sí, dije. Lo era. Kevin me miró distinto. Ya no era solo respeto por su jefe. Era algo más profundo. No manches, no sé cómo sigue de pie. Si mi familia me hiciera algo así, yo querría quemar el mundo. El fuego no arregla nada, Kevin, dije, levantándome y agarrando mis llaves. Solo te deja cenizas que limpiar. Y yo ya terminé de limpiar los desastres de otros. Salí de la oficina. Pasé por el escritorio de Sara, que me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Salí al estacionamiento, me subí a mi troca y me senté al volante, apretándolo con fuerza. Pensé que me sentiría reivindicado. Que querría ir a la casa de mis padres a gritarles en la cara, se los dije. Pero no. Solo me sentía cansado. Un cansancio hasta los huesos que ni el sueño quita. Mi celular vibró otra vez. Un buzón de voz. Lo abrí. Era de un número desconocido. Señor Sterling, le habla David Kenderson. Creo que tenemos una enemiga en común. Mi abogado dice que su testimonio podría ser el clavo final en el ataúd. Voy por sangre, Sach. Voy por la custodia del hijo de ella. Voy a demandar cada centavo de cualquier herencia que pretenda. Quiero asegurarme de que nunca vuelva a destruir a un hombre. Llámeme. Me quedé viendo el teléfono. Este era el cruce de caminos. Podía alejarme. Podía dejar que la policía se encargara. Podía quedarme en mi vida segura y tranquila como Zachary Sterling. O podía volver a entrar al fuego, no como víctima esta vez, sino como testigo. Como el martillo de la justicia. Me miré en el retrovisor. El chavo asustado de 17 años ya no estaba. El hombre que me devolvía la mirada tenía canas en las sienes y cicatrices en las manos. Arranqué la troca. Ya no me iba a esconder. Este fue el momento que lo cambió todo. El momento en que el peso de 10 años se levantó de mis hombros. No por un abrazo ni por una disculpa, sino por la verdad fría y dura revelada en una sala de interrogatorios. Por fin recuperé mi nombre. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Si llegaste hasta aquí, eres increíble. Hazme un paro enorme, dale like y comenta uno aquí abajo. Dime que vienes de copiloto conmigo en este viaje. Eso no solo ayuda a que más gente encuentre esta historia, también me dice que mi dolor no fue en vano, que significa algo para ti. Tu apoyo es el combustible que me mantiene en marcha mientras me preparo para enfrentar a los que me borraron. Cuando la verdad sale a la luz, no solo te libera. Quema todo a su alrededor. En las semanas siguientes al arresto y la confesión de Anne, la casa de los Miller se vino abajo. Los pueblos chicos son crueles. La misma gente que antes me evitaba ahora apuntó contra mis padres. Los rumores volaban. ¿Cómo pudieron no saber? ¿Qué clase de madre elige a una hija adoptiva sobre su propio hijo? Me enteré de que Robert perdió su trabajo. Y era cierto. Mi padre, el hombre que siempre presumió su reputación, fue despedido. Su empresa no quería la mala imagen de emplear a alguien que ayudó a incriminar a su propio hijo. Empezaron a correr rumores de divorcio alrededor de mi hermano Jake, porque al parecer a su esposa no le gustaba estar casada con un cobarde. Yo veía todo desde lejos. Me sentía como un dios observando una ciudad arder. Y entonces aparecieron. Primero fue mi mamá. Yo estaba en mi bodega supervisando la carga de un nuevo embarque de unidades de aire acondicionado cuando el guardia de seguridad de la entrada me llamó por radio. Señor Sterling, hay una señora mayor aquí.
Dice que es su mamá. Apreté el portapapeles. Déjela pasar, pero acompáñela. Esperé en el área de carga. Unos minutos después, llegó un sedán. Mi madre se bajó. Se veía pequeña. La mujer autoritaria que dominaba la mesa del comedor había desaparecido. Estaba encorvada. El cabello ya canoso. Traía un recipiente de Tupperware en las manos. Se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Zachary susurró. Yo no me moví. Me quedé ahí, con mis botas de trabajo y mi playera polo de Sterling Back, con los brazos cruzados. Ahora soy Zachary Sterling. Se estremeció. Ah, sí, lo sé. Levantó el recipiente. Yo hice tu cazuela de pollo favorita. Pensé que tal vez tenías hambre. Miré la cazuela. Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. 10 años de infierno y me trae una cazuela. No tengo hambre, dije. ¿Qué quieres? Quiero pedirte perdón, sollozó. No lo sabíamos, Zach. Ella también nos mintió. Fue tan convincente. Nosotros también fuimos víctimas. ¿Víctimas? Di un paso al frente. Tú viste cómo papá me golpeaba. Me viste sangrando en el piso. No me hiciste ni una sola pregunta. Tiraste mi ropa al lodo. Tu padre estaba tan enojado, lloró. Yo tenía miedo. No estabas asustada, dije con frialdad. Estabas aliviada. Preferiste la mentira porque era más cómoda. Era más fácil sacrificarme a mí que aceptar que tu hija perfecta tenía defectos. Por favor, extendió la mano hacia mí. Te extrañamos. La casa está tan vacía. Tu papá, él no está bien. Queremos que regreses a casa. Yo ya estoy en casa, dije, señalando mi bodega. Esto es mi casa. Zach, por favor. Llévate tu cazuela, dije. Y vete. Si vuelves, voy a pedir una orden de restricción. Se quedó ahí, en shock. No estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Dejó la cazuela sobre una tarima de envío y se fue, llorando con las manos en la cara. Tiré la cazuela al contenedor de basura. 2 días después llegó papá. Él no vino con comida. Vino con actitud. Se metió a la recepción sin hacerle caso a Sara. Oí el alboroto y abrí la puerta de mi oficina. Ahí estaba Robert Miller. Se veía más viejo, más delgado, pero la arrogancia seguía intacta. Señor, no puede estar aquí, dijo alguien detrás de él. Sara estaba gritando. Está bien, Sara, dije. Déjalo pasar. Papá entró a mi oficina. Miró alrededor, evaluándolo todo, el escritorio de caoba, los reconocimientos en la pared, la vista del patio lleno de camionetas. Te ha ido bien, dijo. Sin saludo, sin disculpa, solo una evaluación. Día que vienes, le respondí, sin invitarlo a sentarse. No me hables así, espetó, reaccionando por costumbre. Luego se contuvo y suspiró. Mira, hijo, las cosas son complicadas. Esta demanda de Kenderson nos va a dejar en la ruina. Los honorarios legales, los daños, está hablando de quitarnos la casa. Suena a tu problema, dije. Necesitamos que hables con él, dijo mi papá. Es tu aliado, ¿no? Dile que se calme. Dile que ya hemos sufrido suficiente. Perdimos a nuestra hija en la cárcel. Por el amor de Dios, tú no la perdiste. Ustedes la encubrieron, le dije. Ustedes se equivocaron. Papá azotó la mano contra mi escritorio. Somos humanos, pero somos familia. La sangre es más espesa que el agua, Zachary. Yo no soy un Miller, le recordé. Tú mismo lo dijiste. Me borraron. Antes estaba enojado, ahora solo me da igual. Oprimí el botón del intercomunicador. Seguridad. Hay un intruso en la oficina ejecutiva. Sáquenlo, por favor. La mandíbula de papá cayó. ¿Le estás llamando a seguridad, a tu propio padre? Tú no eres mi padre, le dije, mirándolo fijo. Mi padre fue un hombre llamado Andy,
que tenía un diner y me enseñó a ser hombre. Tú solo eres alguien que me debe una infancia. 2 guardias corpulentos aparecieron en la puerta. Señor, tiene que retirarse, dijo uno. Papá me miró, la cara poniéndose de ese tono morado tan familiar, pero esta vez no levantó la mano. Sabía que aquí no tenía poder. Eres un maldito frío, escupió mientras lo sacaban. Lo aprendí del mejor, le respondí. Una semana después llegó una caja sin remitente. La abrí. Estaba llena de cartas. Decenas, sin abrir. Eran las cartas que les mandé el primer mes después de irme. Las cartas donde les rogaba que me creyeran. Donde les decía que tenía hambre y frío. Las habían guardado. Nunca las abrieron. Y ahora me las devolvían. O tal vez mi mamá las mandó para demostrar que las había conservado. Me dio igual. Llevé la caja al área de la bodega y la arrojé al incinerador que usábamos para la basura. Vi cómo las llamas envolvían los sobres. Vi mis palabras desesperadas de adolescente convertirse en cenizas. Creí que eso era el final. Que por fin había quemado ese puente. Pero el diablo siempre guarda una última carta, y su nombre era Anne. Pensé que ya había terminado. Que sacar a mis padres de mi oficina y quemar sus cartas era el punto final de la historia. Pero el pasado es terco. No desaparece solo porque tú quieras. Se queda escondido en las grietas del pavimento, esperando hacerte tropezar una última vez. 3 meses después del arresto de Anne, recibí una carta. No era de un abogado. No era de mis padres. Era un sobre blanco sencillo, con una estampilla un poco chueca. El remitente estaba sellado en tinta roja, Maple Ridge Correctional Facility. Me quedé parado junto a mi buzón, el viento cortándome la cara, sosteniendo ese sobre como si fuera una bomba. Dentro había una sola hoja de papel amarillo rayado. La letra era temblorosa, apenas reconocible como la escritura bonita y redondita que ella usaba para firmar tarjetas de cumpleaños. Zachary, no espero que vengas. No lo merezco, pero los abogados dicen que me van a dar muchos años. Hay cosas que no sabes, cosas sobre la familia, cosas sobre Lily. Por favor, solo 1 hora, eso es todo lo que te pido. Lo leí 2 veces. Luego lo arrugué y lo tiré a la basura. Entré a la casa, le di de comer a mi perro Buster y prendí la tele, pero no pude concentrarme. El nombre Lily no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. La niñita que había visto en las fotos de Facebook. Una niña inocente viviendo en una casa construida sobre mentiras. Cosas que no sabes. La curiosidad es una maldición, pero el silencio también. Si no iba, me iba a pasar el resto de mi vida preguntándome qué tenía que decirme. Una semana después pedí un día libre. No le dije a nadie a dónde iba. Ni a Sara ni a mis muchachos. Conduje 2 horas hacia el norte, metiéndome en ese desierto rural donde encierran a la gente que la sociedad quiere olvidar. La prisión era de concreto gris y alambre de púas, plantada en medio de un campo de maíz muerto. El aire olía a diésel y desesperación. Pasé por seguridad. Entregué mi celular, mis llaves, mi cartera. Me sentí desnudo sin ellas. Los guardias me revisaron con manos indiferentes. Visitante del interno 8940. El guardia gruñó. Cabina 4. Entré a la sala de visitas. Estaba fría. Una larga fila de ventanas de plexiglás separaba a los libres de los enjaulados. Me senté en la cabina 4. La silla de plástico era dura y estaba atornillada al piso. Unos minutos después, una puerta zumbó del otro lado y ella entró. Apenas la reconocí. El cabello dorado estaba opaco, recogido en un chongo apretado. Su cara, antes llena de juventud y arrogancia, ahora estaba huesuda. La piel, apagada. Parecía 20 años mayor que sus 26. Se sentó. No me miró. Levantó el teléfono. Yo levanté el mío. Viniste, dijo. Su voz, a través del auricular, era pequeña, sin la musicalidad de antes. Tenía la tarde libre, mentí. Mi voz salió firme, fría.
Dijiste que tenías información. Habla. Entonces levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Te ves bien, Zach. Te ves fuerte. Me veo como un hombre que sobrevivió, dije. No intentes endulzarme. No somos hermanos. No somos amigos. Tú eres la persona que me robó 10 años de mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Ella se encogió. Bajó la mirada a sus manos, retorciendo un hilo suelto del uniforme naranja. Quería decirte que lo siento, susurró. Sé que ya no significa nada, pero aquí dentro, cuando te quitan todo, veo lo que hice. ¿Por qué?, pregunté, la pregunta que me había quemado por dentro durante una década. ¿Por qué yo? Te ayudaba con la tarea. Te defendía de los bullies. Fui el único que de verdad te trató como familia. ¿Por qué me elegiste para destruirme? Soltó un suspiro tembloroso. Porque era seguro. La miré fijo. ¿Seguro? Vernon, el verdadero padre, daba miedo, Zach. Tenía un arma. Me dijo que si decía su nombre me haría daño. Le haría daño al bebé. Me miró, suplicando comprensión. Pero tú eras Zach. El bueno. El hijo noble. Yo pensé que solo lo negarías y que mamá y papá lo manejarían en silencio. Yo pensé que tal vez me mandarían lejos por un tiempo o me obligarían a abortar. No pensé. No pensaste que me iban a tirar como basura, terminé por ella. Entré en pánico, dijo, llorando, con las lágrimas corriendo por sus mejillas hundidas. Y cuando la mentira salió, todos la creyeron de inmediato. Papá estaba furioso. Mamá hizo todo un drama. Ya no podía echarme para atrás. Si admitía que mentí, también me habrían odiado. Tenía miedo de quedarme sola. Así que te aseguraste de que yo fuera el que se quedara solo, dije. Cambiaste mi vida por tu comodidad. Eso no es pánico. Eso es maldad. Ella asintió, sollozando en silencio. Lo sé. Me merezco esto. Me merezco estar aquí. ¿Eso es todo?, pregunté, ya listo para colgar. ¿Querías darme una lección de historia sobre tu cobardía? No, dijo rápido, poniendo la mano contra el vidrio. Es por Lily. Me quedé helado. ¿Qué pasa con ella? Ya tiene 10 años. Es lista. Hace preguntas sobre su papá. Se me encogió el estómago. Y mamá y papá, dudó, con miedo. Nunca le dijeron la verdad. Ni siquiera ahora, ni después del arresto. ¿Qué quieres decir? Le dijeron que tú eres su papá, susurró. Le dijeron que eras un hombre malo que me hizo daño y luego huyó. Le enseñaron tu foto, Zach. La de la prepa. Ella te odia. Cree que la abandonaste. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Qué hicieron, Cissy? No querían admitir que estaban equivocados, dijo. Era más fácil seguir con la mentira que explicarle a una niña que su mamá es una mentirosa y que sus abuelos son cómplices. La envenenaron contra ti, Zach, para protegerse. Me levanté de golpe. La silla chilló contra el piso. Esto era el golpe final. No solo me habían borrado. Me habían convertido en el coco de una niña inocente. Habían usado la mente de una niña para cubrir su propia vergüenza. Diles, dije, con la voz temblando de rabia. Diles que si no le dicen a esa niña la verdad de verdad, los voy a demandar por difamación hasta que no les quede ni casa donde dormir. Voy a poner sus nombres en todos los espectaculares del condado. No puedo, gimió. Estoy aquí. Ya no me escuchan. Entonces ese es tu problema, dije. Tú construiste este castillo de naipes. Ahora mira cómo se cae. La miré una última vez. No vi a una hermana. No vi a una víctima. Vi a una extraña que había devorado todo a su paso para salvarse. Espero que haya valido la pena, dije. Espero que esos 10 años de comodidad valgan morirse en una jaula. Zach, por favor, gritó mientras yo me daba la vuelta.
No me dejes. Ya eres el único que sabe la verdad. No miré atrás. Salí de la sala de visitas. Crucé las pesadas puertas de acero. Salí al atardecer gris. Me subí a mi camioneta y me quedé ahí sentado. No grité. No lloré. Sentí como una determinación fría y dura se asentaba en mi pecho, como concreto fraguando. Habían usado a una niña. Esa era la línea. De ahí no había vuelta atrás. No había forma de arreglar las cosas. Ya no se trataba de aclarar nada. Solo había guerra. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado pero que nunca había usado. David, dije cuando contestó. Soy Sach. Ya estoy listo. Vamos a quemarlos. El juicio civil no fue una pelea. Fue una ejecución. David Kenderson no llegó solo con un abogado, llegó con todo un equipo de tiburones en trajes italianos que olían sangre en el agua. Yo no era el demandante, pero sí el testigo estrella. Me senté en el estrado y conté mi historia. Por primera vez en mi vida, la gente estaba legalmente obligada a escucharme. Miré al jurado, 12 desconocidos, y les conté sobre aquella noche en la mesa. Les hablé de las noches en la calle. Les hablé de Andy. Mis padres estaban sentados atrás. Parecían fantasmas. Papá había adelgazado tanto que el traje le colgaba. Mamá solo miraba al piso, negándose a cruzar mirada conmigo. Cuando llegó el veredicto, fue rápido. Ella fue declarada responsable de unos daños que le tomarían 3 vidas pagar. Pero David no se detuvo ahí. Su equipo destapó el fraude financiero que mis padres habían cometido para cubrirla y pagar abogados. Sacaron dinero de cuentas que no les correspondían, escondieron bienes, incluso la herencia con la que me habían amenazado. Desapareció. La casa quedó con embargos. Los dejaron en la ruina. Pero la verdadera justicia llegó en silencio, en forma de una investigación de servicios de protección al menor que los abogados de David activaron por el caso de Lily. Resultó que criar a una niña en una casa construida sobre mentiras patológicas no se considera un ambiente seguro. La custodia fue otorgada a un pariente lejano de Vernon que sí era una persona decente. A Lily le iban a decir la verdad, no yo, sino profesionales que desharían el lavado de cerebro. Salí del juzgado ese último día y el sol brillaba. Todo se sentía distinto. El aire sabía más limpio. David me estrechó la mano en las escaleras. Lo logramos, Sach. Tú lo lograste. Yo solo dije la verdad, respondí. La verdad es un arma, dijo, y tú la supiste usar. La vida siguió. Y esta vez, avanzó. Conocí a Rachel unos 6 meses después. Era una diseñadora gráfica que contraté para renovar la imagen de la flotilla de la empresa. Entré a la sala de juntas y ella estaba acomodando muestras de logos. Levantó la vista, se acomodó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja y sonrió. Tú debes ser el hombre que construyó el imperio, dijo. Yo solo soy el tipo que arregla el aire acondicionado, le respondí. Esa noche fuimos a cenar. No pensaba contarle todo, pero Rachel tenía una forma de escuchar, un silencio que te hacía querer llenarlo. Le hablé de la prisión. Le hablé del juicio. Le hablé de Andy. No me miró con lástima. Estiró la mano y tomó la mía. Su piel estaba cálida. No estás roto, Sach, dijo con firmeza. Estás forjado como acero. Eso te hace más fuerte. Pasaron 2 años. Nos fuimos a vivir juntos. Nos comprometimos. Andy, ya retirado y quejándose de su artritis, se mudó a la cabaña de invitados de nuestra propiedad para que pudiera cuidarlo. Yo lo tenía todo, un negocio próspero, una mujer que me amaba, una figura paterna que me respetaba y un perro que me adoraba. Luego llegó la prueba final. Era un martes por la noche, casi medianoche. Rachel dormía a mi lado. Mi celular vibró en el buró. Me giré, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. Número desconocido. De algún modo lo supe. Lo supe. Salí de la cama en silencio y fui al balcón. El aire nocturno estaba fresco.
Contesté la llamada, pero no dije nada. Zachary. Era papá. Su voz estaba hecha pedazos. Ronca, débil, húmeda. Es Robert, hijo. Ya ni siquiera podía llamarse a sí mismo papá. No, no me queda mucho tiempo, hijo. Los doctores, es etapa 4. Cáncer de páncreas. Avanzó muy rápido. Escuché su respiración. Sonaba como un traqueteo en una ventilación rota. Tengo miedo, Zach susurró. La arrogancia se había ido. La rabia también. Solo quedaba un hombre viejo, muriéndose y aterrorizado por la oscuridad. No quiero morir sabiendo que me odias. No quiero irme de este mundo con esta distancia entre nosotros. Por favor, ¿puedes venir aunque sea 5 minutos? Necesito oírte decir que me perdonas. Lo necesito para mi alma. Miré hacia el patio trasero. La luna se reflejaba en la alberca que yo había construido. La luz estaba encendida en la casita de invitados donde Andy dormía tranquilo. Pensé en el niño escupiendo sangre en el piso del comedor. Pensé en las noches heladas dentro del Honda Civic. Pensé en Lily, engañada durante 10 años. El perdón, eso es lo que dicen las películas. Que es para ti, no para ellos. Que tienes que perdonar para sanar. Pero están equivocados. A veces el perdón solo es permiso para que ellos se sientan mejor por haberte destruido. Él quería absolución. Quería que yo le limpiara las manos para poder enfrentar el juicio final con la conciencia más ligera. Quería usarme una última vez, como sacerdote, como desinfectante. Zachary jadeó. ¿Sigues ahí? Por favor, hijo. Robert, dije. Mi voz estaba tranquila, en paz. Mi padre está durmiendo en la casa de invitados. Tiene el número equivocado. No, espera, no. Colgué. Luego hice algo más. Bloqueé ese número. Bloqueé el número de mi mamá también. Me quedé ahí un momento, esperando sentir culpa, esperando el arrepentimiento, pero nunca llegó. En su lugar, me sentí ligero, como si no pesara nada. Regresé al cuarto. Rachel se movió, abriendo un ojo. ¿Quién era?, murmuró, medio dormida. Número equivocado, susurré. Solo una llamada de spam. Me metí de nuevo a la cama y la abracé. Te amo. Yo también, dijo, acomodándose contra mi pecho. La semana siguiente leí el obituario en el periódico. Robert Miller, 62 años. El funeral fue privado. No fui. No mandé flores. En vez de eso, pedí el día libre. Me llevé a Andy y a Rachel a un juego de béisbol. Comimos hot dogs. Le gritamos al umpire. Nos reímos hasta que nos dolieron los costados. Los miré. Andy limpiándose la mostaza de la barba. Rachel gritando por un jonrón. Y entendí la verdad. La biología es un accidente. La familia es una elección. Intentaron borrarme. Intentaron convertirme en un fantasma. Pero fallaron. No soy un fantasma. Soy un hombre que construyó su propio mundo a partir de las cenizas del suyo. Y en este mundo no hay mentiras. Solo existe la verdad que elegimos para nosotros mismos. Aquí termina mi historia. Pero para mí, apenas comienza una vida que por fin me pertenece. Caminé a través del fuego para llegar hasta aquí. Y sé que muchos de ustedes están atravesando sus propios fuegos ahora mismo. El trauma familiar es una carga pesada, pero no tienes que cargarla para siempre. Tienes el poder de soltarla. Tienes el poder de decir que no. Si esta historia te tocó, si sentiste esa rabia y esa paz final, haz una última cosa por mí. Dale like, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Construyamos una comunidad de sobrevivientes que saben que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Gracias por escucharme. Gracias por creerme.